Top 14 misiles balísticos intercontinentales con capacidad nuclear. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video conoceremos a 14 de los mejores misiles balísticos intercontinentales, también conocidos como ICBM por sus siglas en inglés, actualmente en servicio en las principales potencias militares del planeta. Pero también existen misiles nucleares lanzados desde el submarino, los cuales reciben la denominación de SLBM. Un ICBM es considerado aquellos misiles balísticos cuyo alcance supere los 5.500 kilómetros. Para comprender el poder destructivo de estos misiles hay que ir hasta la Segunda Guerra Mundial, en donde se detonaron dos bombas atómicas. La primera bomba, llamada Little Boy, fue detonada sobre la ciudad japonesa de Hiroshima el 6 de agosto de 1945 y su poder destructivo fue de 16 kilotones. Y la segunda bomba, llamada Fat Man, fue detonada en Nagasaki, Japón el 9 de agosto de 1945 y su poder destructivo fue de 21 kilotones. Un megatón es el equivalente a 1000 kilotones. Teniendo en cuenta estos datos, empezamos con el top. A ver qué opinan. 7. Hwasong 14. El Hwasong 14, también conocido con el nombre en clave alternativo estadounidense KN-20, es un misil balístico intercontinental móvil desarrollado por Corea del Norte. Tuvo su primer vuelo el 4 de julio de 2017. Con un solo motor de combustible líquido, tiene 4 propulsores Vernier para estabilidad y orientación. Según la inteligencia militar estadounidense, el misil tiene un alcance estimado de entre 6.700 a 10.400 kilómetros y solo podría transportar una sola cabeza nuclear. Basado en este misil, Corea del Norte también está desarrollando el nuevo misil Hwasong 15, cuyo primer lanzamiento fue detectado el 28 de noviembre de 2017. Su alcance se estima entre los 8.500 a 13.000 kilómetros, volando a una altura de 4.475 kilómetros. El misil tendría un peso de más de 50 toneladas y una longitud de 22,4 metros, pero al igual que el Hwasong 14, solo puede llevar una cabeza nuclear. 6. Misil R-29 RMU-2 Liner. El R-29 RMU-2 Liner es una modificación del misil balístico ruso Sineva para su colocación en submarinos, con un nuevo conjunto de medios para superar las defensas de misiles, así como la capacidad de combinar la carga de combate. El misil fue desarrollado por la oficina de diseño de cohetes Makeyev, producido por la fábrica de maquinarias de Krasnoyarsk. Puede transportar hasta 12 ojivas termonucleares de reentrada múltiple, MIRV por sus siglas en inglés, debido a su alta capacidad de carga, abundantes contramedidas para penetrar los escudos antimisiles. Tras un programa de pruebas iniciado en 2011, los Liner entraron en servicio con los submarinos atómicos Delta IV Delfín de la Armada rusa en 2014. El R-29 RMU-2 Liner es un misil de 3 etapas con un alcance máximo de 8.300 a 11.000 kilómetros. La potencia de sus 4 cabezas nucleares es de 500 kilotones. 5. Misiles balísticos intercontinentales Agni-5. El misil Agni es una familia de misiles balísticos de alcance medio a intercontinental desarrollado en la India. Los misiles Agni son capaces de llevar ojivas nucleares. El primer misil de la serie Agni-1 fue desarrollado bajo el Programa de Integrado de Desarrollo de Misiles Guiados IGMDP y probado en 1989. El misil ha tenido varias etapas de desarrollo hasta llegar al moderno misil Agni-5, catalogado como un ICBM. Agni-5 es un misil balístico intercontinental de combustible sólido ICBM, desarrollado por la Organización de Investigación y Desarrollo de Defensa DRDO de la India, capaz de atacar objetivos a más de 5.500 kilómetros de distancia. Tiene 17,5 metros de largo y pesa 49 toneladas. Actualmente los ingenieros indios están desarrollando el nuevo misil Agni-6, con el que pretenden alcanzar objetivos a 11.000 kilómetros de distancia. 4. JL-2.
El JL-2 es un misil balístico intercontinental de lanzamiento submarino SLBM, por sus siglas en inglés, de la República Popular de China. El misil ha sido desplegado en submarinos tipo 094. El misil JL-2 sucede al JL-1, desplegado en los submarinos chinos tipo 092, y precede al misil JL-3, que será desplegado en los futuros submarinos chinos tipo 096. El misil JL-2 está basado en el misil balístico intercontinental móvil DF-31. El misil tiene un peso de 42 toneladas, una longitud de 13 metros y tiene un sistema de propulsión de 3 etapas de combustible sólido. Su alcance máximo es de 7.200 kilómetros y según la inteligencia militar estadounidense, el misil lleva solo una carga nuclear, mientras que la revista James Defense afirma que puede transportar a 3 o 4 cabezas nucleares e incluso 10 cabezas nucleares miniaturizadas. La potencia del misil varía entre los 25 a 1000 kilotones. 3. Misil balístico intercontinental LGM-30 Minuteman III. El LGM-30 Minuteman es un misil balístico intercontinental ICBM con base en tierra, en servicio con el Comando de Ataque Global de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. A partir de 2021, la versión LGM-30G Minuteman III es el único misil balístico intercontinental terrestre en servicio en los Estados Unidos. El desarrollo del Minuteman comenzó a mediados de la década de 1950 y entró en servicio en 1962 como un arma de disuasión que podría golpear a las ciudades soviéticas con un segundo ataque y un contraataque de contravalor si Estados Unidos era atacado. El Minuteman II entró en servicio en 1965 con una serie de actualizaciones para mejorar su precisión y capacidad de supervivencia frente a un sistema de misiles antibalísticos ABM. En 1970, el Minuteman III se convirtió en el primer misil balístico intercontinental desplegado con múltiples vehículos de reentrada con objetivos independientes MIRV, 3 ojivas más pequeñas que mejoran la capacidad del misil para atacar objetivos defendidos por ABM. En la década de 1970 se desplegaron 1000 misiles Minuteman. Esta fuerza se ha reducido a 400 misiles Minuteman III en septiembre de 2017. El Minuteman III tiene un alcance de 13.000 kilómetros. Estos misiles aún se mantendrán en servicio hasta el 2030, cuando serán reemplazados por un nuevo misil ICBM. 2. Misil R-30 Bulava. El R-30 Bulava, designación OTAN SSNX-30, es un misil balístico intercontinental para submarinos SLBM de combustible sólido con ojivas termonucleares de fabricación rusa. El sistema de 30 con el misil R-30 Bulava entró en servicio operacional el 10 de enero del 2013 con el submarino Yuri Dolgoruki de la nueva clase 955 Borei. El Bulava está basado en el diseño del misil Topol-M SS-27, pero es más ligero y sofisticado. Tiene un alcance efectivo de 10.000 kilómetros. Está conformado por 3 etapas. La primera etapa de lanzamiento con un motor cohete de combustible sólido. La segunda etapa de posición y control de trayectoria en atmósfera alta, al borde del espacio. Y la tercera etapa, para posicionar finalmente sus 6 o 10 ojivas nucleares en la órbita baja en un vehículo de reentrada MIRV. Este misil tiene una potencia de 150 kilotones. Los conos nucleares tienen la capacidad de realizar maniobras evasivas durante el descenso al blanco, lanzar contramedidas y señuelos para evadir los sistemas antimisil. 1. Misil M51. El M51 es un misil balístico lanzado desde submarinos SLBM de fabricación francesa, cuya cabeza de combate puede contener varias ojivas MIRV. El M51 es un misil de 3 etapas de 12 metros de altura, con una masa total superior a 50 toneladas, que fue diseñado para que pueda ser lanzado desde submarinos. Expulsado por un sistema de cabeza de pólvora, el misil brota del agua y luego enciende su motor a unas pocas decenas de metros de la superficie. La primera versión, llamada M51.1, fue diseñada para transportar las ojivas furtivas de N-75 de 110 kilotones de potencia, 6 cabezas en total. El alcance del misil es secreto de estado,
pero se estima que su alcance equipado con 6 cabezas nucleares es de unos 6.000 kilómetros y equipado con una sola cabeza nuclear el alcance puede llegar hasta los 14.000 kilómetros. El M51 es el misil balístico más potente jamás creado en Europa. Y bueno, esta ha sido la primera parte del top. En un segundo video conoceremos la segunda parte y los 7 misiles restantes. Atentos al canal.